Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde quiera que nos estés mirando. Bienvenidos a un nuevo programa de I12 Sociedad. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre las criptomonedas y tenemos un invitado que es uno de los inversores y nos va a estar contando un poco sobre cómo es el funcionamiento y qué son estas monedas. Y también tenemos a una de las colaboradoras del proyecto Habitat Claypole que también nos va a comentar sobre su labor. Acordate de seguirnos en nuestras redes. Nos podés seguir a través de Facebook y Twitter como i12 y por la web e Instagram como i12.digital. Bueno, ya venimos con la entrevista a Bruno Bellocchio, que es el inversor de criptomonedas. Buenas tardes, Bruno, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo son las criptomonedas? ¿Qué son? Bueno, las criptomonedas en sí son los activos digitales que se basan en criptografía y que tienen su mayor potencial es que son descentralizados, no tienen ningún... Control. ahí está, listo. No hay regulación, no hay nadie que regule las criptomonedas, por ende tiene libre transacción y libre flujo entre oferta y demanda. Normalmente uno está acostumbrado a que los bancos tengan control de cuánta plata tiene cada persona, pero las criptomonedas vienen a traer un cambio, promoviendo el libre comercio de las personas, la libertad financiera e inevitablemente la educación financiera de las personas. ¿Y para qué sirven estas criptomonedas? Las criptomonedas principalmente lo que traen es el pago de bienes y servicios basados en criptografía, sin regulaciones, sin la capacidad de cobrar impuestos, y lo más importante es el anonimato de las personas. Todos los pagos se realizan mediante una billetera hacia otra billetera. Se confirman las transacciones mediante unos nodos, que son personas que validan las transacciones. Y solo queda registro de la transacción realizada, el horario y el nombre de la billetera y el nombre del destinatario de la billetera, pero no la identidad de las personas. ¿Y son confiables? ¿Y la regularización cómo sería? Las criptomonedas, hoy en día, los usuarios de Bitcoin son los mismos que tenía Internet en 1997. Siempre que hay un proceso que trae algo novedoso, suele haber desconfianza, suele haber inseguridades, pero básicamente lo que trae es seguro, es confiable. La gente, si se interesa, si se informa, si entiende cómo se manejan las redes y los sistemas, puede llegar a meterse en un mundo en el que los pagos son más seguros, son más confiables, son más rápidos, tienen menos comisiones y promueve la libertad de las personas financieramente. Y a pesar de ser tan variables, ¿no? Y volátiles, ¿por qué crees que son tan elegidas por la gente hoy en día? La volatilidad que tienen las criptomonedas se basa más que nada en la desregulación del mercado, por así decirlo. Es flujo de oferta y demanda, y evidentemente cuando uno depende solamente de las personas que quieran vender y las personas que quieran comprar, el nivel del precio va siempre fluctuando. Son confiables por los fundamentales que ofrecen, que casualmente son la seguridad, y además cada criptomoneda, dentro de las miles que hay, cada una obtiene o tiene un fundamental distinto, un propósito, desde plataformas descentralizadas de video, plataformas descentralizadas de música, donde cualquier cantante, cualquier artista, cualquier cineasta puede subir sus películas, puede subir sus canciones sin necesitar aprobación de ninguna aplicación, y la fama o digamos el éxito de aquel artista se va a basar pura y exclusivamente en la votación y en el apoyo que reciba en esa plataforma. Y si a alguien que nos está mirando le interesa entrar en el mundo de las bitcoins y de las criptomonedas, ¿cómo tiene que hacer? Para entrar es bastante sencillo, tiene que lograrse, uno puede conseguir el cambio de dólar efectivo a través de, por así decirlo, las distintas cuevas que hay que hacen el cambio y transfieren los dólares virtuales. Hoy en día también existe la posibilidad en varios exchanges, que son los que se encargan de manejar la compra y la venta, eh, mediante bancos, que se llama método P2P, que es un método por el cual se puede comprar y vender entre personas a través del banco. Eh, Métodos hay varios y, es confiable y es seguro y es prácticamente imposible de hackear las billeteras de las personas. ¿Y cómo funciona esta moneda en sí? Las monedas funcionan en base a una emisión que se fija desde un principio. Por ejemplo, Bitcoin tiene solo 21 millones de Bitcoins Mm. y no hay más. Arranca con una cierta cantidad y cada cierta cantidad de tiempo se van eh, sumando los Bitcoins hasta que llegue la cantidad que fue pactada de un inicio y ya no hay más. Eso lo que hace es evitar la emisión
Uno tiene una cantidad fija y sabe que no va a modificar. Después, más allá del funcionamiento de las criptomonedas, está el tema de las billeteras, que es donde uno va a guardar sus monedas y que en el momento de descargarlas, al usuario se le sueltan 12 palabras, que es la clave que el usuario debe anotar en un papel y recordarlas en el momento de perderlas. En el momento de perder el celular, o que se lo roben, o que tenga un problema, esas 12 palabras son la clave para poder recuperar la billetera. Y después, en el tema del uso, es bastante sencillo, la interfaz es muy básica, es comprar las monedas y venderlas dentro del exchange. Uno puede comprar, vender. Todo lo que viene después, que sí es más complejo, es 100% estudio y análisis de la gente que esté interesada en meterse en el mundo. Nada es así de fácil como parece. Claro, ¿y cómo se prevé su desempeño en un futuro? El desempeño promete muchísimo, realmente promete mucho. Estamos hablando de que es algo innovador y obviamente las generaciones más grandes, por así decirlo, obviamente van a estar en contra porque no lo terminan de entender. Es bastante sencillo, con el estudio requerido se puede llegar a entender y promete mucho futuro, más promete la libertad y promete facilidad en las transacciones. Mercado Pago hoy en día en Argentina al principio se cuestionó, hoy en día es bastante usado y el sistema es exactamente igual de billeteras, es un QR o una dirección de billetera donde la persona escanea el QR y genera el pago. Y ahora que estabas hablando, ¿no?, del desarrollo futuro, ¿crees que puede reemplazar a la banca actual? Hoy en día es muy complicado, más que nada porque las bancas actuales no lo van a permitir. El banco hoy en día regula todo, es el que te da los préstamos, el que sabe cuándo y cuánto cobras, tiene control de todo. Asimismo los gobiernos también, con impuestos, con regulaciones, con precios máximos, precios mínimos. Bitcoin rompe con todo eso. No hay precios máximos, no hay precios mínimos, no hay impuestos, no hay regulaciones. Son personas comerciando entre sí sin intermediarios. Y bueno, eso justo, lo de sin intermediarios, ¿no? Personas anónimas. ¿Qué sistema usa para llevar a cabo las transacciones? Todo está basado en la blockchain, que es una cadena de bloques, casualmente, que lo que genera es distintos bloques por cada cantidad de transacciones que se realizan. Supongamos, yo envío dinero a tu billetera y para que esa transacción sea validada, se necesita que todos los validadores que están dentro de la red comprueben que aquel envío de plata es legítimo. Si es legítimo, validan entre todos y solo en ese momento se realiza la transacción y esa transacción se une al bloque. Ese bloque, una vez que llega a cierta cantidad de transacciones, se cierra y se genera otro, que a su vez están enlazados y lo que permite es que las personas puedan tener acceso a absolutamente todas las transacciones y tener registro desde el principio hasta el final de cada una de las transacciones que suceden. ¿Y por qué recomendarías entrar al mercado de las cripto? Yo en lo que me enfoco principalmente, hoy en día está como demasiado hablado el hecho de los grandes porcentajes de dinero, las grandes ganancias. Ese no es en realidad el enfoque que se le da. Los grandes porcentajes de ganancias lo que sirven es para hacer que mucha gente entre en muchas estafas que suceden hoy en día. Ganancias del 20% mensual, 700% anual. Las personas confían en eso, no investigan, no averiguan y entran y son estafadas. El principal propósito que tienen las criptomonedas en sí es la libertad económica, la libertad de decir yo quiero comprar esto, pero no quiero pagar un 21% de impuestos de IVA o un 20% de esto. Es libertad económica de decir yo tengo mi plata, tengo derecho a tener mi dinero, nadie tiene por qué saber cuánto dinero tengo y poder transferir libremente de una billetera a otra o comprar un activo de una billetera a otra con total libertad y sin intermediarios y sin regulaciones. Y recién hablabas de blockchain, ¿no? Sabemos que viene a cambiar el manejo de la información y el acceso a la información también. ¿Cómo es eso? La blockchain hoy en día promete mucho más a futuro. Yo si me pongo el mismo ejemplo, lo que vendría a ser el historial clínico o médico de una persona. La blockchain, al ser una especie de libro contable, lleva el registro de todo y la blockchain, al ser de acceso público, permitiría dentro de los hospitales que un historial clínico de una persona sea accesible en absolutamente todos los hospitales sin importar si se atendió alguna vez ahí o si no se atendió. Es una base de datos en la que la persona busca el nombre del paciente y directamente en base a la blockchain tiene el registro de absolutamente todos los estudios, todos los resultados, análisis, tanto para salud, seguridad, educación,
tener un registro contable abierto y prácticamente imposible de hackear resulta realmente muy novedoso, muy prometedor a futuro, y hoy en día la mayoría de los bancos del mundo están pensando en aplicarlo. Y aparte del término blockchain, también existe el término stablecoin. ¿Qué significa? Las stablecoin vendría a ser criptomonedas estables Ujú. en paridad 1 a 1 con el dólar. Esas monedas lo que permiten es tener tus dólares, por así decirlo, sacarlos del colchón, pasarlos a la billetera y tenerlos ahí, lo que permite mucha facilidad en comprar y vender las monedas. Todo desde un celular, pones comprar, comprás, vender. Es más sencillo y tenés tus dólares, que en vez de tenerlos en un colchón o tenerlos en una caja de ahorro los podés tener en tu billetera y totalmente privado y sin que nadie sepa cuánto tenés o cuánto podés comprar. Y nos comentabas que estás trabajando en una página para que todas aquellas personas que están interesadas puedan obtener información. Sí, estamos en proceso de generar una página que más que nada se enfoque en información para que las personas puedan saber qué son las criptomonedas en sí, todos los tipos de criptomonedas que hay y en qué se encargan cada una. Mi idea principal es que la gente se informe y que adopte el uso de criptomonedas como lo que no es una inversión para ganar 700% o hacer millones de dólares. El objetivo principal de las criptomonedas es desregular el sistema financiero y promover libertad. Y es por eso que en la página va a ser puramente informativa. Quizá en algún momento podamos atrevernos a dar algún tip o algún consejo, y próximamente la vamos a estar inaugurando. Lo pondré en mi página personal de Instagram, que es Bruno-Veloquio, para que puedan dirigirse a la página que está en proceso de formación. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por comentarnos un poco qué son las criptomonedas. Y quédate ahí que enseguida venimos con la entrevista a las chicas del proyecto Habitat Claypole. Recién estuvimos con la nota a Bruno Veloquio, uno de los inversores en criptomonedas, y como les prometí anteriormente, estamos acá con Giovanna y con Laura, que son dos integrantes del grupo que trabaja en el proyecto Habitat Claypole. Todo esto nació, Sofi, de la década del 90, cuando en la escuela 63 los niños comenzaron a sufrir problemas estomacales y se dieron cuenta que era por el agua que traía el arroyo, que tenía materia fecal. Lau, ¿nos pueden comunicar cómo comenzó su proyecto en sí? Buenísimo. Bueno, tal como comentaban, y en principio muchísimas gracias Sofía, Melina, por la invitación. Estamos muy contentas de estar acá. Como decían recién, las problemáticas que mencionaron son estructurales de la provincia de Buenos Aires. La contaminación del agua, falta de infraestructura, cloacal, pluvial, etcétera. Entonces este proyecto surge, en realidad las bases surgen allá por la década del 90. Nosotros, si bien somos un grupo que interviene en el hábitat, en lo ambiental, políticamente, también respondemos a una organización, somos parte de una organización que se llama FOL, Frente a Organizaciones en Lucha, cuya sede, una de las sedes, de los centros, fue Claypole, ¿sí? Uno de los espacios que hoy en día se llama Galpón Cultural, Centro Cultural Galpón Cultural. Cuando se instalan allí en la década del 90, empiezan a construir ese centro cultural barrial. Y bueno, empiezan a trabajar desde una perspectiva del trabajo territorial complejo, ¿sí? Esta organización social está compuesta por movimientos de trabajadores desocupados, entendiendo que en la década del 90 hubo un gran nivel de degradación de las condiciones de vida de la población trabajadora en general. Entonces, surge un movimiento de trabajadores que no puede vender su fuerza de trabajo y comienzan a organizarse de esta forma, bueno, a través del movimiento piquetero. Una de las sedes, como les decía, era Claypole, y bueno, se empezó a pensar la militancia y la construcción política desde una perspectiva distinta, y en particular a lo que hace al trabajo territorial, se empezó a construir lo que se llama trabajo territorial complejo, es para
para las personas que cobraban quizás un plan social, sino empezar a intervenir en la realidad de los distintos barrios en donde se estaban asentados, que en este caso estamos hablando de Claypole, pero en Almirante Brown y en Esteban Echeverría, por ejemplo, nuestra regional, que se llama Eléctrico Sur, está bastante, digamos, en distintos lugares. Está bastante ramificada. Bueno, como decían, en la década del 90 se empieza un trabajo de articulación con distintas instituciones del barrio, de un barrio en particular, que es donde está asentado este primer centro cultural que les digo, que se llama Mariano Moreno, en donde se empieza a abordar el tema de la contaminación del agua. ¿Sí? Hay muchos problemas, afecciones a la salud, bueno, y esto empieza a ser como relevado, y toma mayor fuerza aproximadamente en el 2005-2006, cuando a esto se le suman también problemáticas relacionadas a las inundaciones, a raíz de la cercanía en la zona, la presencia de un arroyo, que es el arroyo San Francisco, que pertenece a la cuenca San Francisco, Las Piedras, Santo Domingo, ¿sí? Que desemboca en el Río de la Plata. Bueno, dada la presencia de este arroyo, empieza también a evidenciarse estas problemáticas que también responden a un crecimiento exponencial urbano no planificado, que va generando y ocupando el territorio y va generando obviamente mayor densidad poblacional y por lo tanto esas problemáticas que antes existían que crezcan, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en el 2008, si no me equivoco, comienza a acercarse un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, con el doctor Martín Graciano y distintos grupos de trabajo que empiezan a implementar en el barrio el taller de aguas. El taller de aguas empieza a investigar cómo estaba compuesta el agua, digamos, cuántos niveles, cuál era el nivel de contaminación, y se evidenció que era enorme, y básicamente por la gran cantidad de residuos domiciliarios, cloacales y bueno, y de uso, digamos, de uso doméstico en el arroyo. La particularidad que tiene este arroyo en particular es que no hay un polo industrial como en Bursaco, y de paso menciono a los compañeros de la Reserva Camino de las Flores, que están ahí también peleando por una reserva en Longchamps. Aproximadamente son 162 hectáreas, si no me equivoco. Y ellos sí, obviamente, luchan con esa problemática más fuerte, que es que las industrias verten sus residuos en las aguas. Nosotros no tenemos esa especificidad, pero sí hay mucha contaminación por esto que les decía, por el crecimiento exponencial, y todo va hacia el arroyo, ¿no? El arroyo es visto como algo que hay que eliminar, ¿no? Un ecosistema que no nos es útil y que tenemos que eliminar o entubar. Que molesta. Que molesta. Esa es la visión predominante. Bueno, estos grupos de trabajo desarrollan un montón de tareas, intervienen en otro, ya ahí aparece en escena otro centro cultural que se llama Hermanas Mirabal, que, bueno, acá están los mapas, si quieren después les muestro, pero están conectados por el arroyo. Estos son dos centros culturales, uno centro cultural, el Galpón Cultural, y el otro centro cultural Hermanas Mirabal, que están conectados por el arroyo. Entonces, bueno, justo estos grupos de taller de agua empiezan también a tratar a lo largo de los distintos años, hasta aproximadamente 2015-2016, a implementar varios proyectos. El que me acuerdo más patente es el de la introducción de macrofitas. Sí, Martín, no está acá para corregirme, pero introducción de plantas purificadoras para mejorar la calidad del agua del arroyo. Ese trabajo se hace con cuadrillas de espacios de Hermanas Mirabal, y bueno, se ve un buen resultado. Esto más o menos llega hasta el año 2017. Obviamente que desde 2005 al 2017 pasaron varios años, las problemáticas se consolidaron, las luchas crecieron, perdieron su fuerza, vino y se acercó y se fue mucha gente, o sea, como que hubo un momento así pero de crecimiento y de mucha producción científica, objetiva, de lo que estaba pasando. Hay que hacer hincapié también en que esta gente
ustedes usan el agua del arroyo también, la gente que vive ahí cerca, los del barrio. O sea, no es que solo es agua del arroyo y punto. La usan de uso doméstico, como vos dijiste, la usan para lavar, la usaban, no sé si ahora también, pero la han usado para comer anteriormente. Entonces, afecta en gran manera y yo entiendo también que debe molestar que a veces en algún punto se desligan y que no les muestran afecto al mismo ecosistema que está a su alrededor. Tal cual, y hay un desconocimiento total, no sé si desconocimiento total, pero digo, no hay una pregunta de por qué nos pasa lo que nos pasa, digo, como comunidad, ¿no? Claro. Si bien los acuíferos, está el Tehuelche, el Pampeano, la mayoría saca agua del que está más a la superficie y todas esas aguas están contaminadas. Nadie hace un pozo profundo de 60, 70 metros. La mayoría de la población lo hace a los 30 metros. Entonces, obviamente que toda la comunidad se ve afectada de forma directa. Y lo que nos pasa incluso hoy con las poblaciones y con las comunidades es que muchas veces es más fácil ver la problemática cuando la tenés en la puerta de tu casa con las inundaciones que ver que estás contaminándote todos los días sin poder verlo, digamos, pero lo estás ingiriendo. Incluso el arroyo no siempre estuvo contaminado. No. O sea, claramente muestra un proceso de construcción de la vida urbana, ¿no? Cómo justamente se van avanzando de forma no organizada. Y cómo nos vamos apropiando del medio y cómo esta apropiación del medio es conflictiva. Es conflictiva en tanto que, digamos, justamente no lo planificamos, no hay un Estado, digamos, que esté planificando o que haya planificado cómo va haciendo el crecimiento urbano, sino que va dándose de una forma dinámica. Tampoco regulando lo que ustedes están logrando. ¿Cómo? Tampoco regulando lo que ustedes están logrando de, a ver, estamos sacando, vos me mostraste en tus resúmenes que lograron sacar un montón de basura, que lo tiraban en esos arroyos, y no hay gente que se haya puesto desde el 2005, como vos dijiste, hasta el 2017, que se haya puesto, bueno, dejen de tirar basura acá, estamos tratando de organizar este lugar para que sea un bien en general, y tampoco se habían puesto a decir, es un bien para todos, un bien comunal, y no, tampoco había gente regulando esas cosas. Claro, en realidad eso respondería quizás a una política más de Estado general. Claro, por eso. Digamos, acá estamos dando una respuesta más de tipo comunitario, sí, obviamente interpelando al Estado, porque obviamente que es el que organiza, digamos, la parte de la sociedad, pero sí es verdad que la temática más ambiental y de planificación urbana es relativamente reciente, digo, cada vez está más en agenda, pero no es, por ejemplo, no sé, en Ciudad de Buenos Aires, luego de la toma del Parque Indoamericano, comenzó como el tratamiento de las cuestiones urbanísticas en las villas del sur de la ciudad. Entonces, es relativamente nuevo hablando históricamente. Si bien, digamos, aquí hubo todo un proceso de entubamiento y de obras hidráulicas que no contemplan, digamos, para nada esta visión más ambiental o más amigable con el ambiente. Ahora, por ejemplo, en Europa se están desentubando los arroyos y los ríos, o sea, los ríos entubados. Entonces, responde a una dinámica propia del capitalismo del cual somos portadores, y lo que estamos haciendo nosotros es construir opciones reales de transformación del hábitat. Eso y vuelvo a la cronología. Eso se dio hasta más o menos el 2017. Fines de 2017, principios del 2018, empieza a emerger una gran cantidad de sucesos de inundaciones fuertes, principalmente en la zona que les mostraba, las imágenes que les mostraba, que es donde hay unas hectáreas. Bueno, empiezan a surgir esos procesos y empezamos, digamos, a vecinos a autoconvocarnos y también a dialogar con estos espacios que ya venían trabajando estas problemáticas, y se constituye lo que se llama Asamblea Basta de Inundaciones Claypole, ¿sí? Esta asamblea lo que hace es ir al municipio, casi se marchó en esa oportunidad, esto fue en fines de 2017, principios de 2018, y se logra que el municipio haga una obra de ensanchamiento de los márgenes del arroyo para que se convierta en un contenedor, una especie de humedal.
Entonces, lo que se ve después del 2018 en adelante es que efectivamente esa obra permitió la regulación de las cantidades de las lluvias y bueno, habilitó que la gente que vive cuenca abajo, o sea que y que es en particular una población que vive a la vera del arroyo, o sea, es al lado del arroyo, Vive ahí prácticamente. vive ahí, que en realidad esto también es un problema habitacional Sí, y urbano sí, importante, totalmente. porque en realidad las márgenes a 30 metros de lado a lado tendrían que estar libres Sí. y no lo está. Es Digo, una contaminación ya ahí. Acumar, exacto, Acumar surge por toda una problemática en el sur de la ciudad que terminó afectando Ujú. toda la provincia. Entonces, son procesos dinámicos de mucha lucha, de mucha fuerza, que se tiene que, digamos, impulsar y obviamente que tiene que haber una respuesta política hacia esas demandas. Bueno, después de más o menos un tiempito, ya empieza a consolidarse un grupo cada vez más sólido y ahí se da surgimiento a lo que hoy en día es Proyecto Hábitat Claypole, con la intervención ya de otros actores. Por ejemplo, empezó a intervenir FADU con una cátedra que se llama Cátedra Taller Libre de Proyectos Sociales, una cátedra que convoca a los estudiantes de todas las carreras de FADU y, bueno, hace proyectos justamente de transformación del hábitat de distintas partes de la provincia. Después empezamos a articular con el Instituto Nacional del Agua, que depende del Ministerio del Interior de Nación, bueno, gran equipos de biólogos, otros profesionales, sociólogos y demás. Entonces se empezó a conformar un proyecto mucho más sólido que tiene como objetivo intervenir de forma directa a través de la creación de una especie de reserva urbana en aproximadamente 14 hectáreas que hay en la zona de Claypole, a raíz de trabajar el tema de la contaminación del agua, tratando de purificarla y demás, y después generando todo un proceso de concientización socioambiental que permita que la comunidad se apropie de esos procesos, ¿no? Porque eso, tal como decían, si bien depende de una política pública, también depende de la misma sociedad que de la está ahí. misma sociedad que busque las transformaciones reales. Exacto. Entonces, Proyecto Hábitat básicamente lo que interpela son esas transformaciones. Ujú. No sé si... Y aparte de bueno, esto, ¿no? Que venís contando la cronología, están trabajando también en nuevos proyectos. El proyecto Laguna, por ejemplo. Claro, no sé, Joey, si querés. Bueno, no, claro, la laguna sería este humedal, que es justo dobla el arroyo, o sea, es la parte del ensanchamiento en donde se quieren crear como intervenciones concretas con plantas nativas, con plantas acuáticas. De hecho, ese proceso estaría bueno si después mostrar imágenes, Sí. pero no, o se las hubiésemos traído, de las aves que empezaron a aparecer a raíz de todo este proceso de intervención, cuando estas tierras en la década del Aparecieron las imágenes igual Ah, en ¿sí? las aves en un sí, momento, ¿verdad? sí. Es verdad, me había olvidado. Sí, bueno, en la década del 90 estas tierras eran basurales a cielo abierto, Ujú. literal, era un pequeño Seamse en Claypole. Ahí está. Y hoy es esto, sí, ese Sí. es el terror real. Son garzas o cuervillo, cara alargada creo que se llama. Son una especie de cuervos y bueno, y otras aves que son más nativas del espacio. Pero bueno, lo que se intentaría generar es esto, un pequeño humedal en Claypole. Y sí, después venimos trabajando con otras cosas que hacen al proyecto, digamos, son como distintos aspectos del proyecto que ahí trabajamos como con distintos grupos de trabajo. Nosotros, como les dijimos, somos Ujú. parte de una organización social de trabajadores y trabajadoras que buscamos desarrollar e implementar el trabajo territorial complejo en los barrios, ¿sí? Esto es en Claypole, pero también deseamos hacerlo en otros lugares. Y por ejemplo Esteban Echeverría, en donde está, bueno, hay bastante peleas por el tema de humedales, Sí. hay Laguna Rocha, es el más conocido, Las Cavas, en Calzada. Hay varios territorios en los que también estamos un poco presentes y intentamos generar estrategias de intervención para la transformación. Me parece importante también decirlo de los metros cuadrados que vos
me hiciste puntual eso. Acá lo tengo. Dice- A ver, ¿qué Ahí querés decir? yo- hacer hincapié. Sí, bueno, la OMS dice que para cada habitante se necesita de 10 a 15 metros cuadrados por habitante para que pueda tener una calidad de vida buena. Sí. Y en Claypole solo no llega ni siquiera a los 2 metros cuadrados. Sí, Claro. en Brown a En Brown, sí. 1,93. Sí, sí. Y bueno, más que nada hacemos hincapié en eso para proteger los pocos espacios verdes que nos quedan. Sí. Que por son eso. muy pocos. Sí. Claro, No, totalmente. Sí. me mostraron ustedes el mapa, nos mostraron a nosotras dos y son muy pocos y estaría buenísimo que se empiece a fomentar estas cosas, que empecemos a tomar conciencia. Y también está bueno recalcar esto de que empecemos a cuidar lo que tenemos alrededor. Sí, cuidar el medio ambiente, Sí. ¿no? No tirar basura, ¿no? Bueno, lo que se dice siempre, pero estaría bueno que realmente lo incorporemos y lo llevemos a cabo. Justamente hace poquito, bueno, trabajo en jardines. Soy parte de equipos de orientación escolar en los jardines y hablaba con una directora que es de Lomas. En Lomas están estas problemáticas también muy fuertes. La falta de espacios verdes, ¿no? O sea, creo que la pandemia hizo eso, que de repente necesitáramos salir y no tener Sí. espacios donde ir, más a las personas de Cava, digamos. Sí. Pero a nosotros también nos toca. Entonces, hablaba con esta directora que, bueno, me contaba su experiencia y me decía, no, pero bueno, pero haga como la típica frustración que es real de, no, bueno, no se transforma, cuesta mucho. Y lo que yo le decía a ella es que hay que pensar en las nuevas generaciones, hablando en intervenir en Sí. jardines, desde los jardines. ¿Por qué? Porque lo que me argumentaba es, me decía, mientras nosotros enseñamos a separar residuos, hay empresas que siguen contaminando, hay países que siguen contaminando. Entonces yo le decía, bueno, pero formemos o ayudemos a formar conciencias, a intervenir en la formación de las conciencias de las futuras generaciones que no solamente van a separar residuos, sino que también le van a decir a las empresas que no tiren más residuos o que O van a cerrar esas empresas. o vamos a transformar O la incluso- forma productiva de... Incluso son futuros dueños de empresas que que pueden... van a cerrar esas otras empresas y van a hacer cosas que no contaminen y bueno, ayudando o a que van a estos tener- arroyos sean buenos. Claro, van a tener un mejor cuidado, bueno, buscarán la manera de que los residuos de sus fábricas no contaminen. Hacia eso creemos que podemos ir. Sí, que no haya empresas igual, pero no, bueno, pero nosotros tenemos una determinada visión, pero sí, digamos, la organización consciente de nuestro medio. O sea, eso creo que hacia eso hay que apuntar y sabemos que nos enfrentamos con un monstruo que es enorme, que es, responde a propiamente el sistema capitalista de producción, pero que, bueno, con estas acciones, por ejemplo, las transformamos y se ven en las fotos. Sí. O sea, entonces, y transformamos la calidad de vida de todas las familias que habitan esos lugares, nuestra propia calidad de vida, porque muchos somos vecinas y vecinos del espacio, y también podemos aportar a otras localidades y a incluso a la provincia de Buenos Aires en general. Entonces, de hecho, con Reserva Camino de las Flores empezamos un diálogo también de intercambios. ¿Por qué es tan importante, por ejemplo, en momentos actuales donde los jóvenes no tienen espacios, en generar estos espacios verdes de deporte y que se puedan encontrar, digamos, ¿no? Y encontrarse con un otro que los ayude quizás a resolver problemas que son muy fuertes y que están viviendo muchas familias en la actualidad. Bueno, chicas, muchas gracias por la entrevista, por comentarnos sobre su labor. ¿Quieren dejarnos las redes? Así la gente se puede contactar con ustedes. Yo vi. Bueno, tenemos el Instagram, que es Proyecto Hábitat Claypole. El Facebook también es igual, ¿no? Ah, ok. No, creo que sí. Creo que otro más no tenemos. No, sí, tenemos Instagram y Facebook. Okay. Pero sí, Proyecto Hábitat Claypole, y ahí nos encuentran. Hay varias cosas, entrevistas, imágenes. Y esto que no sé si querés contar, Jovi, de nuestros distintos grupos de trabajo. Sí, Sí, se puede. sí, Sí, bueno, siguiendo lo que decías vos, la sociedad, los vecinos son protagonistas en todo este cambio, esta transformación que queremos lograr. Por eso tenemos varios grupos, por ejemplo, el de construcción, que hizo el vivero, está haciendo un estanque para que podamos reproducir las acuáticas que vamos a
querer tener en el arroyo para que filtre el agua y después se pueda consumir un poquito mejor, Sí. mejor calidad. Tenemos el grupo de plantas que se encarga de reproducir, cuidar. Queremos tener más producción y más variedad de árboles, herbáceas y acuáticas para poder reforestar toda la zona que decía Laura. Y tenemos también el grupo de promoción, difusión, que justamente tiene comunicación con los vecinos para esto de lo que sería, lo que es la educación ambiental, para explicarles, como decía Lau, por qué nos estamos inundando, por qué el agua está contaminada y todos estos asuntos que sí afectan, pero no sabemos por qué, no sabemos, ¿no? Claro. Entre comillas, ¿no? Pero así que, bueno, el grupo técnico también, que se Porque- encarga de todo de lo legal. Y eso estaría bueno limitaciones. quizás mencionarlo así rapidito, las tierras son privadas. Entonces, Claro, sí. y están destinadas para complejos habitacionales. Claro. Y el tema es que si construyen, las inundaciones van a ser mucho más fuertes de lo que son ahora, y van a representar una degradación ambiental en el territorio increíble. Entonces, estamos iniciando un proceso de lucha para que justamente todas esas tierras sean reconocidas por el Estado como un espacio necesario para la constitución de una especie de reserva urbana o paisaje protegido. Bueno, chicas, muchas gracias No, por ustedes. venir hasta acá y bueno, visibilizar un poco más el proyecto. Bueno, hasta acá llegamos en el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a los chicos que están detrás de cámara. Muchas gracias, Meli. Acordate de seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cómo son, Meli? Nuestras redes sociales son Facebook y Twitter como i12 y nuestra web e Instagram como i12.digital. Muchas gracias de nuevo y hasta el próximo programa.